Hola, sean todos bienvenidos. Este equipo lo integramos mi compañera M. Méndez y su servidora, Frida Carvajal. El tema que abarcaremos será el del Estado Social de Derecho y su crisis. Serrano Caldera dice que el Estado Social de Derecho es aquel que reconoce la titularidad jurídica de los grupos sociales, entendidos estos como sujetos de derechos, y la convivencia social de la participación de la sociedad civil en la construcción de la democracia económica y social. De hecho, ante la insuficiencia del liberalismo, surge para resolver los problemas de una sociedad industrializada, la incapacidad de autorregulación del mercado y el constante progreso de la técnica. Después surge la crisis económica al entrar en contradicción con los intereses de los capitales particulares. Y la crisis de ingobernabilidad es el resultado de la desproporción entre demandas, Ahora, cada vez en la mayores de la actualidad, sociedad el civil Estado y Social la de capacidad Derecho que tiene el vive en una sistema etapa político de para pérdida resolver de las mismas. legitimación, que se manifiesta en la frustración de expectativas y en la falta de credibilidad. Esto quiere decir que sufre una verdadera crisis de identidad, cuya fuente, aunque no es la única, es la crisis económica por la que atraviesa. Junto a emerge otro de más difícil solución. Se trata del creciente consumismo y demandas sociales, cuya complejidad cultural provoca el planteamiento de nuevas necesidades, no solo socioeconómicas, sino de demandas y exigencias socioculturales, que tienen sus raíces tanto en la esfera cultural como en la esfera política. La crisis financiera del 2008 y las políticas de autoridad y de reducción del gasto público realizadas por cada Estado nacional para salvar el equilibrio del presupuesto nacional nos llevan a reflexionar sobre el uso de recursos colectivos que ya nos parecen inagotables. De hecho, se vuelve a hablar del tema de la asignación, mejor dicho, los criterios de distribución de bienes y recursos escasos. Justo en la primera modernidad caracterizada por la presencia de estados y economías nacionales, la función de distribución de bienes y recursos escasos se desarrollaba en los mercados gracias a las leyes de la economía. Esto quiere decir que la ciencia que estudia específicamente la asignación de recursos limitados entre sus usos alternativos para maximizar la riqueza producida. En los espacios deslocalizados y en los fines administrativos de los estados nacionales, la separación entre Estado, derecho y economía se dio artificialmente por la coexistencia de dos criterios de asignación diferentes. El primero, debido a la racionalidad económica, y el segundo, a la racionalidad política, interpretada por medios de normas del ordenamiento jurídico de fuente estatal. Volviendo al derecho, podemos decir que cuando los estudiosos perdieron la confianza en la que, para todo un siglo, había sido la teoría dominante, gracias a la cual el derecho se puede considerar un sistema universal y complejo. Los juristas empezaron a dirigir sus intereses hacia la economía, por ser entre todas las demás ciencias sociales el candidato que supo ofrecer y mejorar soluciones a los problemas jurídicos. De tal forma que la economía ofreció al derecho los contenidos de las normas jurídicas, siendo reglas de por sí neutras. Habían sacado constantemente de otras esferas de la sociedad, como la política o la esfera afectivo-familiar, o de interés diferentes a los económicos. Ahora nos enfocaremos sobre la abogacía en crisis. La abogacía requiere de un delicado y necesario equilibrio ético. Su actual crisis y deterioro, en opinión de la ciudadanía, se debe justamente a que, en el ejercicio profesional, los abogados no nos hemos ocupado de solucionar los conflictos de las personas. Existen diferencias abismales entre el primer abogado de la antigua Roma, el pater familias, que acudió al foro a defender a los miembros de su parentela,
incluidos los extraños llamados clientes. El ciudadano de Grecia y Roma tenía que aplicarse en el uso de las armas porque era soldado, pero también en la argumentación, en el uso de la palabra y en las habilidades de convencimiento para interesar a las personas que asistían al foro a presenciar los litigios. El paterfamilias debía ejercitarse como soldado y como abogado. Algunos de ellos destacaron en el arte de abogar mediante la argumentación y adquirieron fama, como Cicerón, quien comenzó a temprana edad para luego escalar cada vez en posiciones de más relevancia. En los orígenes de la abogacía, el derecho y la moral estaban unidos. Quien acudía al foro o a la asamblea para defender a sus parientes o clientes, lo hacía respetando y conociendo las costumbres, la moral de la ciudad y, sobre todo, ofreciendo como garantía su propio testimonio de vida. Debía mostrar a los demás una conducta ética que le otorgará credibilidad para sostener sus argumentos. La situación de crisis que vive la abogacía exige reflexiones profundas y acciones concretas. Habría que iniciar con replantarnos a quién sirve nuestra profesión en un mundo en el que los adelantos científicos y tecnológicos frecuentemente corren en un sentido contrario al respeto y conocimiento de la dignidad humana. La abogacía es una de las profesiones jurídicas que ha sido socialmente castigada en una buena medida por la mala fama que ha adquirido, por el desconocimiento de su importancia y relevancia social. Durante los años de nuestra formación universitaria como abogados, aprendemos que la ley es abstracta y general, indiferente a la circunstancia de los particulares, de manera que el carácter autoritario de la ley hace que su contenido sea incuestionable. Este es el producto acabado de un derecho que se entiende como mandato indiscutible, pensado y querido en los palacios legislativos o de gobierno, y frecuentemente ajeno al ciudadano que ha cumplido. Sin embargo, para ejercer a la cabalidad el arte de abogar, es decir, de representar y de entender los intereses de terceros en un negocio o conflicto, requerimos comprender principalmente las legislaciones, los intereses, las necesidades, las pasiones, los vicios, las virtudes que indicen a cada conducta humana. Además, el abogado debe conocer la ciencia del derecho, el arte de la argumentación oral y escrita, las habilidades de persuasión, el sentido de la oportunidad enmarca otra estrategia procesal y mecánica de la negación. Desde su origen, este fue el orden que seguía, el arte de abogar. Primero conocer al hombre y luego las armas para defenderlo. Porque en cada asunto en que se interviene contribuye o no a hacer la realidad la justicia. De este modo, el abogado virtuoso lleva así su bien hacer a todos los aspectos de su vida, mientras que el abogado ignominioso o deshonroso arrastra sus vicios ensuciando lo que toca. Por desgracia, en nuestra profesión, la confusión de esos conceptos se advierte desde el inicio de la formación como abogados. Los planes de estudios de todas nuestras facultades concentran la mayor parte del tiempo en la enseñanza de repertorios legislativos o de códigos, otorgando al final de la carrera un título habilitante para ejercer la profesión misma. Se piensa que un abogado es aquel que memoriza y maneja los códigos, y que este conocimiento le basta para ostentar el título de abogado. En general, a los abogados nos hace una enorme falta todo aquello que arropa a lo que sabemos de leyes. Sin perjuicio de que durante nuestro congreso se cometan y debatan las preguntas que el afecto propongo como parte integrante del presente trabajo,
anticipadamente, señalo categórica y tangentemente que quienes han colapsado. Desde que nacemos, obramos para pretender y obtener algún bien. Un bebé llora apenas nace. Ese llorar es un obrar. Y ese obrar es una pretensión. Él busca alimento y cariño de la madre. Cuando obtiene lo que pretende, su ser incrementa, es decir, crece, física, intelectual y afectivamente. Hay una consecuencia que se queda a lo largo de toda nuestra vida, un modo de ser al que se sigue un obrar particular. Ese obrar particular determina nuestras pretensiones. La obtención de ese que pretendemos resulta ser el incremento del ser. Y es ahí donde aparecemos nosotros, los abogados, como hacedores de paz social, como médicos de relaciones sociales, en donde hay dos o más personas que están a punto de instrumentalizarse. Pero es ahí donde aparecemos de darse nosotros, un tiro en la cabeza. Los abogados, como hacedores de paz social, como médicos de relaciones sociales, en donde hay dos o más personas que están a punto de instrumentalizarse, pero aún de darse un tiro en la cabeza. Lo que buscamos como abogados es encontrar una solución razonable, una solución a favor de la cual se puedan dar razones, que permita el mutuo respeto entre uno y otro. Una solución que después pueda ser modelo para la solución de casos parecidos al que se afrontó. Desde este punto de vista, los abogados somos personajes indispensables para la paz social, y todos lo saben. Sin abogados, cualquier ciudad sería un caos. La señora a quien le chocan el automóvil no tendría cómo resolver el problema. No sabría cómo pedirle al seguro que pagara su siniestro, y mucho menos sabría cómo iniciar un juicio en contra de la compañía de seguros, si es que ésta no cubriera el daño. Ese es un ejemplo relativamente simple. No estamos hablando de un despido injustificado o de un complejo contrato de mercaderías con múltiples partes. Los problemas elementales a los que nos enfrentamos cotidianamente en una sociedad compleja no pueden resolverse si no es con la ayuda de personas especialmente entrenadas en el arte de encontrar soluciones. Y esa es precisamente la función de los abogados. En conclusión, las leyes rigen el Estado, pero los abogados las hacemos valer. Es aquí cuando nos damos cuenta el verdadero valor que tiene el derecho y todos sus conjuntos y todas las mismas categorías a las que éste se dirige.